Me van a permitir que lea porque el don de la oratoria y el cansancio no van de la mano. El silencio es un libro que narra una historia de familia en la que las peripecias parecen individuales, pero en realidad son el resultado de la historia con mayúscula, aunque sus protagonistas no puedan descifrar esa globalidad y sufran lo que les toca vivir como un drama personal. Todo empezó en esta novela con el cuerpo de una pamplonica de apenas 17 años, muy joven seguramente para los cánones de la época, no es lo mismo los 17 años ahora que aquellos 17 años, a la que le ocurrió una de las peores tragedias de la España nacional católica y franquista de los años 40. Quedó embarazada siendo soltera y le cayó encima el poder del Estado, pero también el pavor y la crueldad de su familia, que la encerró en el silencio más absoluto, literalmente, para evitar el juicio moral de la sociedad. Esa joven, testigo de que había otras jóvenes como ella, embarazadas y encerradas para parir como bestias en un convento, no tenía herramientas, es decir, no tenía información, no tenía madurez, no tenía conciencia política, para comprender que todo aquello era una más de las políticas de los vencedores de la guerra, para dominar a la sociedad, igual que la represión política y el terror moral. Aquella joven, que en la novela se llama Socorro, mañana cumple 94 años en Montevideo. Hace pocos días le pregunté nuevamente, pregunta que le he hecho muchas veces a lo largo de la vida, ¿por qué creía ella que su madre había actuado como lo hizo? Y me contestó que no lo sabía a ciencia cierta, porque todo era muy oscuro y turbio en la España de los años 40, pero que un embarazo de soltera era un pecado y además era el deshonor de la familia. Pecado y deshonor. No olviden esas palabras porque allí se encierra lo que un psicoanalista uruguayo llama el misterioso entrelazamiento entre el amor y la crueldad, que siempre tiene por escenario el núcleo familiar. Después de esa historia, vinieron las malas preguntas de los descendientes, los malentendidos dentro de la familia, porque la hija de Socorro imagina que la historia de su madre es una historia de familia, es algo peculiar, es intransferible, es de su familia. Es en ese momento que el intento de saber se vuelve algo doloroso, porque la falta de contexto hace foco en la víctima y exige respuestas que son un imposible. El por qué que todo joven plantea se vuelve una pregunta sin respuesta. ¿Por qué era un pecado quedar embarazada? ¿Por qué te encerraron en un convento? ¿Por qué tanta crueldad de tus padres? Esas preguntas no tienen explicación individual. No hay respuestas, no hay una historia lineal a contar, porque la víctima tiene también recuerdos fragmentados y espacios vacíos, y ella misma no logra saber que su peripecia es un eslabón más de una historia colectiva. Y entonces viene el segundo silencio. La víctima, obligada a explicar lo que no puede entender, debe elegir entre el dolor permanente que significa revivir el horror vivido o protegerse con el silencio. Y elige casi siempre el silencio, sin saber que la transmisión del horror no se da a través de la palabra, sino a través del comportamiento. No lo dice, pero lo actúa en su vida diaria. Dicen los psicoanalistas que todos nosotros somos hijos de una novela familiar no escrita, sino actuada, y cuando esa novela familiar se vio envuelta y atrapada por fenómenos como el Holocausto, el franquismo o una dictadura como las de América Latina, esas personas llevan en sí mismas las marcas del horror. Luego llega la tercera generación, que en esta novela es Lola, que se ve obligada a buscar la verdadera historia de su abuela sin saber en realidad qué busca. Caídos los grandes relatos que antes nos ofrecían un lugar en la historia con mayúscula, todos queremos saber cuál es nuestro lugar en la historia de nuestra familia, en ese mundo de afectos que nos constituyen como seres únicos.
En algún momento los descendientes empiezan a hacer las buenas preguntas. Los protagonistas no pueden contar el horror, sus hijos no se animan a preguntar porque presienten las marcas de ese horror, pero los nietos necesitan saber para comprender el mundo y comprenderse a sí mismos, para esclarecer su identidad. En Uruguay, un equipo de psicoanalistas trabajó mucho sobre las marcas de la memoria y la transmisión intergeneracional de lo no dicho, del silencio, del horror, y cómo eso eclosiona en la tercera generación, a veces como preguntas, pero las más de las veces como enfermedades psíquicas. Yo colaboré durante algunos años con ellos, leyendo y corrigiendo sus trabajos, y descubrí que la novela que cada familia escribe con su peripecia tiene que ser en algún momento dilucidada, explicada, para evitar la enfermedad del alma. Hay un psicoanalista alemán que yo conocí hace poco, que se llama Samuel Gerson, que ha trabajado el tema de la indiferencia social hacia el horror y lo llama el tercero muerto, es decir, el testigo a quien no le interesa lo que le sucedió a las víctimas. No es que no mire, no es que no sepa, es que no le interesa. La víctima, entonces, no podrá nunca metabolizar su experiencia porque hay un colectivo que no quiere escuchar su palabra, cuando es la palabra justamente lo que nos constituye como seres humanos. Se dice que Primo Levi, el italiano que le contó al mundo el Holocausto, tenía una pesadilla recurrente cuando estaba en el campo de concentración, y era que lograba sobrevivir, pero al volver a su casa nadie quería escucharle, a nadie le importaba lo que él había vivido. El problema de ese tercero muerto, indiferente, es que el horror de causas sociales no es igual a un accidente de auto o a una catástrofe natural. Es un horror producido por alguien, con un objetivo, es algo que se hizo a propósito. No fue el azar, no fue la naturaleza, fueron otros seres humanos los responsables del horror vivido. Cuando yo era niña, mi madre se quedaba absorta y tenía una mirada que encerraba algo que no era distracción, sino era un misterio, un secreto. Algo que ella no decía, pero que se leía en su mirada melancólica como una especie de fondo de tristeza. Había algo allí con lo que yo no podía conectar, pero que yo sentía que estaba. Yo sabía que había algo de lo que no se hablaba. Esa mirada, o ese tipo de mirada, la volví a ver en los ojos de mi padre muchísimos años después cuando salió de la cárcel. Parecía ser el mismo hombre de siempre, pero le había cambiado la mirada. Se dice que los ojos son la ventana del alma, y cuando la mirada es opaca, el niño capta la oscuridad. Cuando primero mi madre y muchos años después mi padre, al salir de la cárcel, se iban hacia eso que yo veía como la trastienda de sus ojos, se desconectaban de nosotros que estábamos ahí. Colaborando con los psicoanalistas uruguayos aprendí de la polémica que hay entre ellos, los psicoanalistas y los historiadores, sobre si cada uno de nosotros somos hijos de nuestros padres o hijos de nuestro tiempo. Descubrí con la historia de mi familia española el sentido de esta polémica. Hasta tal punto somos hijos de nuestro tiempo y de nuestro lugar que yo, uruguaya, nacida y criada en un país socialdemócrata avant la lettre, todavía no existía la denominación, el famoso Uruguay vallista, laico y profundamente anticlerical, no podía entender que mis abuelos hubiesen sido tan crueles. No aceptaba ningún argumento que pretendiese explicar el comportamiento de mi familia de origen. Nada podía explicarme la falta de humanidad de mis abuelos. En Uruguay, el Estado, para que ustedes entiendan de dónde venía yo, en Uruguay el Estado se separó de la Iglesia en 1917 y a partir de ese momento la lucha por la laicidad y por la educación igualitaria de las mujeres se volvió un sello de identidad del país, eso que nos volvió la Suiza de América. Pero mucho antes, ya en 1887, imaginen,
se había instalado por decreto la Ley de Educación Común, que imponía la creación de las primeras escuelas mixtas como pilar de un sistema democrático y republicano. Aún así, para cuando el Estado y la Iglesia se separaron, en 1917, solo el 5% de las niñas estaban escolarizadas. Sin embargo, en 1963, cuando yo estaba aún en la primaria, la matrícula universitaria femenina alcanzaba el 43% del total. La lucha entre clericales y anticlericales se centró en la educación y disputó el significado del concepto de patriotismo. Por eso, uno de los emblemas fundantes de nuestro sentido de patria de los uruguayos sigue siendo una de las frases de nuestro héroe Artigas, que dijo: sean los orientales tan ilustrados como valientes. En Uruguay las mujeres se pudieron divorciar por su sola voluntad en 1913, pudieron votar a partir de 1938 y lograron la igualdad absoluta de derechos civiles, económicos y políticos en 1946. No quiere decir que Uruguay sea un paraíso para las mujeres, para nada. Aunque las mujeres ingresaron al Parlamento en 1943, hasta el año 91 las parlamentarias todavía estaban obligadas a usar faldas, no tenían un baño propio y por lo tanto tenían que usar el baño del público. Y aún hoy la violencia intrafamiliar en Uruguay es una de las más altas del continente. No se trataba de derechos de género, se trataba de derechos democráticos de república. No somos un paraíso en Uruguay, pero somos radicalmente laicos y republicanos. Se dice que después de Francia somos el país más laico del mundo. Entonces, en ese marco, para una persona como yo, criada en un hogar comunista y llegada a la adolescencia en los revoltosos años 60, la historia de aquella joven pamplonica obligada a separarse de su hijo por el solo hecho de ser madre soltera era una historia absolutamente incomprensible, para la cual no tenía ninguna herramienta conceptual de análisis. Solo la maldad de mis abuelos podían explicar aquello. Pero tampoco, ¿por qué tanta maldad? Fue necesario que llegaran los años 2000 y que en España se empezara a hablar de los bebés robados por el franquismo, para que yo comenzara a entender qué había pasado en aquella Pamplona de 1940. Fue necesario que ustedes, los españoles, encontrasen el hilo de su historia para que yo encontrase el hilo de la mía. Recién entonces entendí que la historia de aquella pamplonica había sido una regla, pero que su terquedad y su lucha la habían vuelto una excepción. Había sido la excepción a la regla, pero no como yo lo pensaba, según las reglas uruguayas, sino exactamente al revés. Mi madre había logrado recuperar a mi hermano en una lucha desigual que seguramente le debió mucho al azar, como siempre sucede, también a la existencia de un hombre que se enamoró de ella y la ayudó, aunque no logró vencer las barreras sociales, porque ella era una madre soltera, pero sobre todo le debió mucho a la convicción de su hermana mayor, que era una militante socialista y defensora irreductible del derecho de las mujeres, que la ayudó a recuperar ese niño que le puso un norte a su vida. Por esa mujer yo me llamo María. A diferencia de otras mujeres españolas a las que les fueron robados sus bebés, mi madre no solo logró recuperar el suyo, sino que luego, emigrada, se encontró en una sociedad como la uruguaya, donde el otro, el colectivo, no solo no fue indiferente a su peripecia y a su dolor, sino que fue receptivo, fue solidario y le hizo sentir en forma personal toda la solidaridad que la sociedad uruguaya desarrolló hacia la España republicana avasallada y martirizada. Esa es la parte de reparación que tuvo su vida en Uruguay. Yo siempre supe que mi madre se había enamorado de un hombre, que resultó ser mi padre, si no yo no estaría acá, pero también de un país socialdemócrata en lo político, laico, tolerante, solidario, que la recibió de brazos abiertos a ella y a su hijo. Nunca le preguntó detalles de su pasado y le permitió tener una familia igual a todas las demás. Aún
así, como los niños son muy sensibles al miedo, al maltrato, a la vejación y a la humillación, esta es una frase de un psicoanalista uruguayo, yo siempre supe, sin saber, que mi madre llevaba en su alma un daño moral que había dejado más sombras que cualquier castigo físico. El silencio es la historia de mi búsqueda y la búsqueda de mi historia, y es también el reconocimiento a la existencia de organizaciones como las que preside Soledad, gracias a las cuales muchas y muchos como yo pueden entender que su peripecia familiar está indisolublemente unida a la peripecia colectiva, por lo que no vengo ni venimos de la crueldad individual, sino de una política de Estado, de unos intereses de clase, de una lógica de dominación que hizo del cuerpo de las mujeres un campo de batalla a conquistar y someter. Gracias a organizaciones como las que preside Soledad, a promotores del saber colectivo, como este espacio tan bonito donde estamos, a editoriales como Paniela, que además tiene ese significado tan interesante, me encantan las brujas. Gracias a todo esto es que nosotros podemos descubrir el anudamiento de lo íntimo y lo político, y hasta qué punto la historia con mayúscula se ocupó de nuestra pequeña historia familiar, y aquel nudo entre el amor y la crueldad del que hablaba al principio tuvo más raíces en lo social. Se abrió la caja de Paniela. Bueno, la historia con mayúsculas se ocupó de nuestra pequeña historia familiar, y aquel nudo entre el amor y la crueldad tuvo más raíces en lo social que en lo individual. Encontrar ese hilo conductor entre el yo y el nosotros, entre nuestros antepasados y la historia de cada país, nos permite descubrir que no solo somos productos de un ADN biológico de nuestros abuelos, sino que somos producto de una historia social y política que no es pasado, porque en realidad el pasado, y creo que lo dijo algún autor norteamericano, sigue siendo una de las dimensiones cotidianas del presente, que nos constituye y nos determina. Esta es mi historia, pero también es la historia de Pamplona y la historia de España. Entonces llego al final de los agradecimientos, y por supuesto que tengo que agradecer a Soledad, a Chema y a Traficantes de Sueños, pero no es solo un agradecimiento como un gesto de urbanidad, es sobre todo el agradecimiento a la labor que ellos desarrollan, que supongo que no siempre es reconocida, pero sin la cual muchas Lolas, como la protagonista de mi novela, se quedarían sin encontrar las marcas del horror que lleva su historia familiar. Muchas gracias. Es verdad que ha habido mucho silencio en casi todos el país, en España lo hubo, y supongo que en otros lugares después de las dictaduras, como en Argentina, con la pérdida de los hijos y toda la búsqueda después de los niños, etcétera, etcétera, o en Uruguay después de la llegada del movimiento militar, etcétera, etcétera, duro. Pero yo en cambio, fíjate, soy de las personas que nací en el año 43, precisamente, ya muy mayor, en este momento. Y sin embargo he agradecido muchas veces, y yo creo que alguna vez lo he escrito incluso, el silencio de la familia. Un silencio del que yo luego solo me he dado cuenta cuando era más mayor, tenía una visión del mundo y veía lo que había pasado, me enteraba de la guerra, etcétera, etcétera. Pero la felicidad con que crecimos los tres hermanos, y sobre todo los dos más mayores, yo y mi hermana, porque el otro era más pequeño y nació ya más tarde, sabiendo que en la familia había habido muertes tremendas y desapariciones por un lado, y disidencias por otro. Todo eso nos enteramos después. Yo ya me enteré leyendo Los Cifres que me Dios, la primera novela sobre la guerra, y después ya en la universidad, evidentemente, conociendo a fondo pues, la trilogía ¿cómo se llama? No me acuerdo, ya lo diré. Pero, a ver, entonces, ¿qué pasa? Que sin embargo yo pienso que eso nos permitió, a mí y a muchos de los que estamos aquí, no haber sufrido, no haber crecido con la sensación un poco ni de
revancha, ni de culpa, ni de castigo, y que luego nos hace pensar con una libertad mayor sobre todas las cosas. Por eso te digo que lo del silencio para mí tiene ese doble lado. Por un lado, lo que ha sido terrible, que es el silencio obligado de familias, o del robo obligado por las monjas de niños, porque también era un negocio. Eso es un aspecto. Pero en cambio yo sí agradezco y he agradecido siempre ese silencio de los primeros años de mi infancia, y hasta los 13 o 14 años me empecé a tener conciencia de lo que había sido la guerra civil, etc. El silencio un poco vergonzante de las monjitas en las que estudiábamos, por ejemplo, estudio con los monjas, y no se hablaba para nada, y cuando se hablaba de los rojos era como una cosa así lateral, decían los rojos que era el término en castigar. Pero no había un hincapié, o sea, yo no crecí con la idea de los buenos y los malos, por ejemplo. Y la familia tampoco tuvo esa suerte. Luego, sin embargo, el análisis y la lectura posterior y tal me llevó a conocer lo que había pasado, lo que había sido del dolor y tal. Pero yo quería un poco preguntarte qué piensas de esta mirada mía sobre el silencio, que también puede ser otra manera de ver las cosas. Yo les contaba que en ciertos años colaboré mucho con un grupo de psicoanalistas uruguayos que trabajaron mucho junto con psicoanalistas franceses sobre el tema de las consecuencias del holocausto, del terror, de las torturas. Y en realidad el tema es que como la transmisión intergeneracional no se da con palabras, sino se da con modos culturales, con formas de comportamiento, el horror que una generación vivió lo lleva ineludiblemente impregnado, como si estuviese mojado por la lluvia, y de eso hablábamos con Soledad antes, lo lleva impregnado en su comportamiento. Estos psicoanalistas que han trabajado tanto el tema de la transmisión intergeneracional del horror, dicen que lo que no se pone en palabras luego emerge como síntomas de enfermedad. Entonces puede ser que haya gente que no heredó en palabras el odio que la guerra y la represión generó, pero seguramente sí heredó en comportamientos inexplicables, en desencuentros de familia, hasta en enfermedades psíquicas, no lo sabemos, todo lo que ese horror produjo, porque lo que no se puede obviar, por así decir, es que hubo un horror que se imprimió en el alma y en el cuerpo de las personas que vivieron la guerra, las torturas, en las víctimas directas, digamos, de todo esto. Después hay otro nivel, yo he dicho en Uruguay cuando presenté esta novela, que en realidad esta novela no habla de los protagonistas de la guerra, sino habla de lo que ahora con los términos modernos se llaman los efectos colaterales. Socorro, cuando empezó la guerra, tenía 13 años, no fue una combatiente, no fue un protagonista. También después, sus hijos en América Latina, cuando cayó la dictadura, eran apenas adolescentes. Y luego después, su nieta, cuando está en París y es hija de exiliados, recibe toda una herencia que le condiciona la vida sin que ella haya sido protagonista de nada. Pero sin embargo, toda la historia de su familia determina su lugar en el mundo. Entonces, a veces uno tiene la tendencia a pensar que los protagonistas de una historia política tremenda, como fue la guerra, como fue el Holocausto, uno tiene tendencia a pensar que esos protagonistas no están en condiciones de hacer un balance de lo que vivieron, que no son las personas ideales para hacer ese balance de lo que vivieron. Pero ya hay demasiada evidencia empírica de que el silencio que se instala sobre hechos que fueron producidos por opciones políticas, que no fue una catástrofe natural, ese silencio tiene consecuencias muy graves para las generaciones que siguen. Entonces el problema es aprender a transmitir la memoria. La memoria solo la pueden tener quienes vivieron un hecho. Yo no puedo tener memoria de lo que vivió mi madre en la guerra. Es decir, la memoria solo la pueden llevar los protagonistas de un hecho.
que también tienen que aprender a transmitir esa memoria. Yo creo que hay un pueblo que ha dado grandes enseñanzas, más allá de otras cosas, pero hay un pueblo que ha dado grandes enseñanzas sobre la transmisión de la memoria, que es el pueblo judío. El pueblo judío ha hecho una señal de identidad de transmitir la memoria, de no dejar que ninguna generación en adelante, por los siglos de los siglos, crezca en la ignorancia de lo que pasó durante el Holocausto. Entonces de ahí también hay enseñanzas a sacar que van más allá de los protagonistas directos y que tienen que ver con esa frase que todos repetimos todo el tiempo, pero que no sé si sabemos llevar a la práctica, ni siquiera sé si en Uruguay lo sabemos llevar a la práctica, que es que la única manera de no repetir un acontecimiento es entenderlo y procesarlo y metabolizarlo, que la sociedad sepa qué le pasó y por qué llegó a donde llegó. Todo el tiempo decimos que para no repetir el pasado tenemos que conocerlo. El problema es que solo pueden transmitir la memoria quienes lo vivieron. Entonces tal vez la transmisión de la memoria sea en realidad una política que no interpela directamente a los protagonistas, sino que interpela a una sociedad, que interpela a un Estado. Tal vez el responsable de la transmisión de la memoria sea el Estado, que en determinado momento sucumbió por su propia debilidad a los enfrentamientos entre sectores, que siempre los va a haber, que siempre los ha habido en la historia de la humanidad. Tal vez la transmisión de la memoria no esté en manos de personas, sino esté en manos de colectivos. Esa es la respuesta que yo me doy. Solamente quería contestar. Yo creo que el silencio jamás es bueno. El silencio provoca, en mi opinión, sociedades enfermas, sociedades que no conocen su historia y por lo tanto no pueden avanzar, ¿no? Yo os cuento muy brevemente mi historia personal. Yo me enteré de que venía de una familia perdedora, de una familia republicana, cuando mi madre se entera que militó en el Partido Comunista. Entonces se aterroriza y me cuenta la vida de la familia, cómo mi familia, mi abuelo, se tiene que coger a su mujer y a sus hijos y salir corriendo del pueblo pues porque van a matarle los falangistas, y a partir de ahí pues todo lo posterior, ¿no? Cómo vuelven al pueblo, cuál fue su vida, cómo se tienen que ir de su pueblo y venirse a Madrid para, bueno, pues poder continuar viviendo. Entonces, yo creo que no, que el silencio jamás es bueno y que el silencio es el síntoma del miedo que esta dictadura impregnó a todo el mundo, ese miedo, ese horror que a mi madre, por ejemplo, le impidió contar a sus hijos qué fue lo que le pasó y qué historia tenían detrás, ¿no? Porque cuando yo les decía, era muy joven en ese momento, decía, pero bueno, no te asustes, ¿qué van a hacer? ¿Me van a meter en la cárcel? Y ella me decía, si el problema no es que te metan en la cárcel, es que esta gente mata. O sea, ella todavía tenía el horror y claro, y a partir de ahí te das cuenta por qué en la familia siempre, en casa, se hablaba bajito, que no se enteraran los vecinos, en fin. En este país se ha tenido una vida, hemos tenido una vida familiar enferma todos, a veces sin darnos cuenta de que eso estaba sucediendo en nuestras familias, ¿no? Y nos hemos dado cuenta después, en la medida que nos hemos ido enterando de dónde venimos, dónde estaba esa historia familiar. Y otra experiencia que hemos tenido también en respecto al silencio es cuando nos encajan las piezas como a multitud de víctimas por el robo de niños y nos damos cuenta que uno de nuestros hermanos pues podía haber sido, pues no lo podían haber robado, ¿no? Como cuando empezamos a buscar, a sensibilizar, a hablar con la gente, nos enteramos, porque nos cuentan las mujeres, no, si yo eso ya sabía, yo ya decía que a esa clínica no había que ir, porque de esa clínica desaparecían los niños. Y entonces, claro, te quedabas diciendo, bueno, pero entonces aquí se sabía todo y nadie decía nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Y así estamos, ese es el problema.
una parte importante del país, una parte del país sí tenía claro de dónde venía, que era la parte vencedora, y hay otra parte que lo sabía porque su familia, la parte republicana, la parte trabajadora y reprimida, sí que lo podía saber, porque en su familia se hablara bajito de estos temas, pero hay un montón de personas que hemos crecido sin saber cuál era nuestra historia, de dónde veníamos, y que nos hemos tenido que reconciliar a lo largo de los años con esa historia, ¿no? Y bueno, afortunadamente en mi familia ahí los genes han debido ser importantes, porque bueno, hemos sido buena gente y la mayor parte de mi familia, bueno, pues nos sentimos de izquierda, republicanos y defendemos la memoria, ¿no? Entonces, solamente quería decir eso, que el silencio, en mi opinión, solo crea sociedades enfermas y crea la situación en la que estamos ahora, en la que una parte importante de los jóvenes son indiferentes a esta situación. Les parece que esto de lo que hablamos son temas del pasado, que bueno, vamos a dejarlo ya, hay que decirle, no son temas del pasado, son temas de ahora mismo. Cuando hablamos de la represión, de las torturas, cuando hablamos de esas víctimas que todavía no han sido resarcidas, cuando hablamos de los miles de muertos en las cunetas, que las familias tienen que sacar y dar un entierro digno, por lo menos saber dónde están, por lo menos saber cómo pasó, juzgar a los responsables, hasta que no sepamos dónde están los miles de niños que se robaron en este país y que están por ahí y que no saben. Ahora mismo no tienen ni idea de que tienen una identidad que no les corresponde. Eso no es una situación del pasado, eso es una situación que se está dando en estos momentos en este país. Una de las cosas que nos corresponde ahora, en base a ese silencio, lo que tenemos que hacer es contrarrestar ese silencio, o sea, contar, sensibilizar y hacer ver a la población que todavía es indiferente, pues que no, que esto nos afecta a todo y que no es una cuestión familiar, que no son problemas familiares, sino que son cuestiones de Estado, ¿no? En mi opinión, en nuestra opinión, como asociación y como colectivo de víctimas, no solo de bebés robados, víctimas del franquismo, para nosotros el robo de bebés es un crimen del franquismo, no es un crimen que tenga que ver con el negocio, que eso puede ser una faceta en los últimos años, pero que esto viene de donde viene, ¿no? Y que tiene que ver con la represión política o ideológica o social o en nombre de las buenas costumbres, ¿no? Y de esa moralidad dañina del franquismo. Bien, nosotros tenemos claro que ese silencio que se produce en las familias, en la sociedad, en la mayoría de los casos no es algo consciente, es algo que tenemos metido en la misma médula de nuestros huesos, es algo que impregna nuestro propio ADN y que se va transmitiendo de generación a generación. Eso me pasó a mí, no voy a contar la anécdota porque siempre la cuento, pero es que es algo que me pasó con mi hija en el 2000 y poco, o sea que ahí yo me di cuenta cómo es posible que yo incluso todavía estoy transmitiendo ese silencio, ¿no? Ese silencio que tiene que ver con ese triunfo del franquismo. Vamos a ver, no podemos negar, el franquismo triunfó y el franquismo llegó a todos los rincones del Estado español y llegó y formó figuras de autoridad que ejercieron ese poder y esa autoridad como les dio la gana, a causa y sustentado por la impunidad que había. Entonces ese silencio, debido a esto, y lo que produjo también fue un miedo feroz, que hizo que nadie tuviera conciencia de que que tenía que hablar, que tenía que decir y que tenía que exponer. No, nadie hablaba, de forma consciente o de forma inconsciente. El franquismo fue algo que nos caló a todos y que nos sigue calando. Hay unas líneas que yo le decía
a María, que me parece que están diciendo algo muy representativo de lo que fue el franquismo. Dice así: el franquismo cayó sobre la vida de Socorro. Socorro, vamos a pensar que es la sociedad, ¿vale? Toda la sociedad española, como una lluvia fina, casi invisible, que fue mojando hasta empapar todos los pliegues de su existencia y del pequeño mundo que la rodeaba, embebiéndolos de injusticia, de maldad y prejuicio. Y eso fue el franquismo, y nos mojó a todos. Y nos mojó a todos, y todavía, la mayoría de nosotros, todavía no estamos secos, todavía estamos empapaditos de eso. Entonces yo creo que efectivamente que hay familias que pudieron decidir no hablar, pero yo creo que fue algo inconsciente y que esto ha generado lo que también se llama el trauma social heredado de una sociedad con multitud de víctimas, ¿no? Que son esas consecuencias que hace que la enfermedad esté presente en mucho de nosotros, ¿no? Producto de ese trauma. No sé si hay algo más o... Sí, una cosa me llamó la atención cuando hablabas de cómo era Uruguay y la violencia intrafamiliar. Me parece que eso es importante. Sí, en realidad en Uruguay se dio a principios del siglo XX una batalla política contra la Iglesia para sacar a la Iglesia de todos los ámbitos de dominio que tenía, que eran muchísimos, como en todas partes, digamos, de España y sus colonias. Y esa batalla se centró en la educación. Hay un famoso educador que se llamó José Pedro Varela que impuso el concepto de la escuela laica, gratuita y obligatoria, que eso constituyó el perfil de lo que son los uruguayos. Pero esa batalla, que fue republicana y democrática, no fue de género. No se le dio a las mujeres los derechos que sí se le dieron por razones de género contra el patriarcado, sino por razones democráticas republicanas. Por lo tanto, la estructura del patriarcado no se puso en discusión. Eso explica que con todos esos derechos que la mujer tuvo en Uruguay desde el principio del siglo XX, avanzadísimos para la época, fuimos de los países donde las mujeres tuvieron más temprano la mayor cantidad de derechos, no se tradujese en una claridad sobre la sociedad patriarcal, y hasta hace 7 años no teníamos el aborto legalizado, por ejemplo. Pese a que la Iglesia y el Estado estaban separados desde hace 100 años, de alguna manera el poder simbólico de la Iglesia seguía logrando que el aborto no fuera legal en Uruguay. Y por la misma razón tenemos una muerte de una mujer cada 9 días por razones de violencia intrafamiliar. Y tenemos una de las tasas quizás más alta de violación dentro de la familia a niñas y niños. Por eso hay que entender que aquella batalla que se dio a principios del siglo XX, que logró de alguna manera sacarle poder a la Iglesia, no fue una batalla de género, sino fue una batalla de democracia y de republicanismo, por así llamarlo, donde el político que diseñó en cierta forma lo que fue el régimen uruguayo entendió que la participación de las mujeres era una forma de fortalecer la democracia y de quitarle derechos a la Iglesia. Ese fue el centro de la batalla. Por eso todavía tenemos la paradoja de ser una sociedad que no ha logrado resolver sus raíces patriarcales y seguimos teniendo niveles de violencia contra la mujer muy graves. Como aquí. Me parece muy interesante lo que planteas, claro, que a veces no es cuestión del marco del Estado que tengas, sino que no se haya dejado atrás la lucha contra el patriarcado. Bueno, pues si no hay más palabras, damos por finalizado el acto y de nuevo muchísimas gracias, María y Chemaya y a todos efectivamente por estar aquí y escuchar a esta maravillosa mujer.